Muy buenas noches, tutor y compañeros. Yo soy el estudiante Jürgen Eduardo Acosta Jaimes del programa de Zootecnia del curso Morfofisiología Animal. A continuación estaré dando a conocer el desarrollo de la tarea 6, para lo cual elegí el tema de la unidad 1, Morfofisiología de la digestión. Entonces, a continuación estaré dando a conocer las partes y las funciones principales de cada uno de los órganos que intervienen en el proceso de la digestión animal, tanto en animales monogástricos como poligástricos, ¿sí? Entonces estaremos hablando qué es el sistema digestivo en animales, ¿sí? El sistema digestivo en los animales domésticos es un tubo músculo membranoso, cuya función principal es la de preparación de los alimentos para que puedan ser usados como fuente de energía y en la formación de tejidos, pero para ellos deben ser fragmentados mecánica y químicamente. El sistema digestivo animal se divide en 4 partes que van desde la boca al ano, ¿sí? En ellos vamos a encontrar lo que es la cavidad de la boca y faringe, el esófago y el estómago, el intestino delgado y grueso y canal anal, ¿sí? La cavidad de la boca y faringe. La cavidad oral contiene diferentes estructuras, como los dientes, la lengua y las glándulas salivares, cuya principal función es aprender, tomar o agarrar el alimento, fragmentarlo y ensalivarlo. Las glándulas salivales son órganos de secreción, se encuentran distribuidas de forma simétrica en la cavidad oral, produciendo la saliva, que envuelve el alimento y ayuda a su deglución. Se diferencia de las glándulas salivales menores, se encuentran diseminadas en la boca, y las mayores, que son la parótida, mandibular y las sublinguales. En la faringe, pues conecta la cavidad oral y el esófago, siendo este el corredor común para el alimento y el aire. El esófago y el estómago, ¿sí? El esófago, pues, es un tubo relativamente recto que comunica la faringe con el estómago, es el encargado de bajar el alimento y ya transformado en el bolo alimenticio gracias a unos movimientos de contracción, distensión, coordinados denominados movimientos peristálticos que van empujando el bolo. El estómago es una dilatación del tubo digestivo que se encuentra en el esófago y la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Puede ser simple, pero con una sola cavidad, como en el caso de los carnívoros, o compuestos con una sola cavidad, pero con áreas diferentes en su mucosa, como es el caso de equinos y porcinos, o compuestos con varias cavidades pregástricas, como en los rumiantes, que en ocasión se toma como preestómagos. El intestino delgado y grueso, ¿sí? En el intestino delgado se divide en 3 secciones, que es el duodeno, yeyuno o ilio. En él se completa la digestión y se realiza la absorción de sus productos. Secreta enzimas digestivas por el intestino delgado, hígado y páncreas. Absorbe agua, minerales y productos de digestión, glucosa, grasa, etc. El intestino grueso se divide en 3 secciones, es el ciego, el colon y el recto. Sus funciones son absorber el agua y llevar a cabo la formación de las heces. Realiza una función de excreción y lleva a cabo la descomposición de sustancias no dirigibles y no absorbibles gracias a la acción de bacterias saprófitas. El canal anal y el recto y el canal anal son las partes finales del tubo digestivo entre el intestino grueso, colon y el exterior. El recto y el canal anal son los lugares a los cuales llegan las heces tras la digestión del bolo alimentario, se acumulan y por donde donde son evacuadas al exterior. Vamos a ver de pronto unas diferencias en la digestión gástrica entre monogástricos y pologástricos. Anatómicamente, ¿sí? El estómago es el único órgano que en sentido general presenta modificaciones morfológicas en algunas especies de animales, lo que permite su clasificación en monogástricos, como lo son los carnívoros, omnívoros y algunos herbívoros, como el caballo y el conejo, y en poligástricos con varios compartimentos, tal como se observa en los herbívoros rumiantes, ¿sí? El estómago en los poligástricos, ¿sí?
Algunos animales como los rumiantes, bovinos, caprinos y ovinos presentan dilataciones previas al estómago verdadero que se conocen como preestómagos. Ellos son el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Es el estómago verdadero o estómago de digestión ácida. El estómago monogástrico. El estómago de los monogástricos es un saco muscular membranoso y secretario ubicado al lado izquierdo y ventral del abdomen, cuyas principales funciones son servir como cámara de almacenamiento temporal y digestión de la ingesta, producir el jugo gástrico, permitir la mezcla de alimentos con las secreciones salivales y gástricas para formar el quimo y regular la salida de su contenido hacia el duodeno. ¿Sí? Algunos aspectos de interés que encontramos o que encontré es que en los monogástricos la sensación de hambre va acompañada generalmente de contracciones rítmicas del estómago vacío, que se denominan del hambre, y son ondas peristálticas que provocan un aumento de la presión intragástrica, mientras que en los animales poligástricos es prácticamente imposible afirmar la existencia de las contracciones del hambre debido al tránsito alimentario continuo. En los herbívoros la actividad del intestino grueso alcanza un valor más relevante en los monogástricos, fermentación secal, que en los poligástricos, una fermentación ruminal. En los herbívoros monogástricos, como el caballo y conejo, poseen un segmento secocólico bien desarrollado, voluminoso y saculado, mientras que en los poligástricos rumiantes se describe menos desarrollado, más pequeño y sin saculaciones. En los herbívoros, aunque la actividad microbiana del intestino grueso, colon y el ciego, es importante, alcanza su máximo valor en los monogástricos, como el conejo y el caballo, por cuanto en los poligástricos corresponde al saco retículo ruminal ser el lugar principal de la actividad microbiana. Bueno, ahora les daré a conocer el desarrollo de la fisiología de la absorción intestinal en los animales poligástricos. Estos son animales también llamados rumiantes, es decir, que la estructura anatómica de su estómago es compleja por estar formada por 4 compartimentos. Su sistema digestivo se encuentra adaptado para hacer algo extraordinario, fermentar las fibras vegetales para obtener los recursos de energía. Los rumiantes son animales que tienen un sistema digestivo con el cual consiguen extraer la mayor cantidad de energía de los vegetales en una alimentación totalmente herbívora. La anatomía del sistema digestivo en rumiantes, vamos a encontrar lo que es la boca y la lengua, ¿sí? No se presentan dientes incisivos superiores ni caninos, presenta una almohadilla dental superior que junto con los incisivos inferiores, los labios y la lengua prensan los alimentos. Las glándulas salivales, la saliva de los rumiantes contienen enzimas que ayudan a la descomposición de la grasa y lipasa salival, y el almidón, que es la amilasa salival. La función más importante de la saliva es amortiguar los niveles de pH en el retículo y el rumen. El esófago funciona bidireccionalmente, lo que les permite regurgitar el bolo alimenticio, para masticarlo más si es necesario. Ese bolo se mueve de la boca hasta el retículo a través de un conducto en forma de tubo llamado esófago. Las contracciones musculares y las diferencias de presión ayudan a transportar estas sustancias por el esófago hacia el retículo. El estómago, ¿sí? Pues el estómago está dividido en 4 compartimentos, como el rumen, el retículo, el omaso y el ovomaso, ¿sí? El rumen está forrado con papilas para la absorción de nutrientes y está dividido por fibras musculares en los sacos dorsal, ventral, caudo dorsal y caudo ventral. Aproximadamente entre el 50% y el 65% del almidón y el azúcar soluble que se consume se digiere en el rumen. El rumen actúa como una cuba de fermentación al acoger la fermentación microbiana. Unos aspectos de interés del rumen es que los microorganismos del rumen digieren la celulosa de las paredes celulares de las plantas, digieren el almidón complejo, sintetizan la proteína de nitrógeno no proteico y también las vitaminas B y la vitamina K. El pH del rumen oscila entre el 6.5 y 6.8. El retículo, su función principal es recoger partículas de la digestión más pequeñas y moverlas al omaso, mientras que las partículas más grandes
permanecen en el rumen para un proceso de digestión más largo. El retículo tiene una capacidad de aproximadamente 20 litros en una vaca adulta. El rumen y el retículo se consideran un único órgano porque tienen funciones similares y están separados solo por un pequeño pliegue muscular. Se les conoce colectivamente como retículo rumen. El retículo rumen alberga una población de microorganismos que incluyen bacterias, protozoos y hongos. Estos microbios fermentan y descomponen las paredes celulares de las plantas en sus pequeñas cantidades de carbohidratos y producen ácidos grasos volátiles. El omaso. El omaso es esférico y está conectado al retículo por un conducto corto. Hay quienes lo llaman la Biblia del carnicero, por sus pliegues que recuerdan a las hojas de un libro. Estos pliegues aumentan al área de su superficie, lo que incrementa el área que absorbe los nutrientes de los alimentos y del agua. El abomaso es el verdadero estómago de un rumiante. Es el compartimento que es el que resulta más parecido a un estómago en un no rumiante. El abomaso produce ácido clorhídrico y enzimas digestivas, como la pepsina, descompone las proteínas y recibe enzimas digestivas secretadas por el páncreas, como la lipasa pancreática, que descomponen las grasas. El pH en el abomaso generalmente varía de 3.5 a 4.0. Las células principales en el abomaso secretan mucosidad para proteger la pared del abomaso del daño por ácido. El intestino delgado es un tubo hasta 5 metros de largo con una capacidad de 70 litros en una vaca adulta. La mezcla digestiva, añade la mezcla del intestino delgado, secreciones del páncreas y del hígado, que elevan el pH de 2.5 a entre 7 y 8. Este pH más alto es necesario para que las enzimas del intestino delgado funcionen correctamente. La bilis de la vesícula biliar secretan en la primera sección del intestino delgado, el duodeno, para ayudar a la digestión. Algunos aspectos de interés del intestino delgado es la absorción activa de nutrientes se produce en todo el intestino delgado. La pared intestinal contiene numerosas proyecciones en forma de dedo llamadas vellosidades, que aumentan el área de superficie intestinal para ayudar también en la absorción de nutrientes. Las contracciones musculares ayudan a mezclar la digesta y moverla a la siguiente sección, el intestino grueso. El intestino grueso absorbe el agua de los materiales que pasan a través de él y luego excreta lo que sobra en forma de heces por el recto. El ciego es una gran bolsa ciega al comienzo del intestino grueso, de aproximadamente 90 centímetros de largo, con una capacidad de 7 litros en la vaca adulta. El ciego tiene poca función en un rumiante, a diferencia de lo que sucede en los caballos. El colon es la parte donde se produce la mayor parte de la absorción de agua en el intestino grueso. Algunos aspectos de interés del intestino grueso es que finalmente los excrementos ponen a fin un proceso que en cualquier caso queda en manos de la tierra, a lo que nutre con sus componentes químicos latentes. Desarrollo de la fisiología de la absorción intestinal. Los monogástricos son todos aquellos animales que tienen un estómago simple, ¿sí? El aparato digestivo está formado por el tracto digestivo, una serie de órganos huecos que forman un tubo que va desde la boca al ano. Es un conjunto de órganos con glándulas asociadas, se encarga de transformar los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. El tracto digestivo de los monogástricos está conformado por lo que es la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. ¿Sí? La boca se utiliza ante todo para triturar los alimentos y mezclarlos con la saliva. Su función es de dar comienzo a la formación del bolo alimenticio. El esófago, conducto que une a la boca con el estómago, y su función es transportar el alimento mediante ondas peristálticas. El estómago es donde se almacena y comienza la degradación de los alimentos a moléculas pequeñas y de sus movimientos dependerá la mezcla.
Su función es la degradación y preparación de las proteínas para la posterior absorción de nutrientes. El intestino delgado es la parte más larga del aparato digestivo de los caballos y está dividido en 3 segmentos: duodeno, yeyuno y ilio. El duodeno, su función es realizar la digestión intestinal, que consiste en transformar el quimo en una sustancia líquida llamada quilo, por acción del jugo intestinal, bilis y el jugo pancreático. El yeyuno, encargado de la absorción de las sustancias del quimo alimenticio, su función es traspasar dichas sustancias mencionadas al torrente sanguíneo. Y el ilio, su función es realizar el proceso de absorción por el cual las sustancias digeridas pasan desde el intestino delgado al aparato circulatorio por medio de osmosis. El intestino grueso, parte final del intestino, formada por una estructura tubular ubicada desde la válvula ileocecal hasta el recto. En este órgano se produce la función de realizar la formación del material fecal. Y el recto, órgano final del intestino grueso, su función es acumular la materia fecal proveniente del intestino grueso. La digestión fermentativa en equinos y bovinos. Pues en ambas especies tienen los forrajes como alimento básico, pero han desarrollado muy distintas técnicas para procesar la fibra. En los equinos, los caballos realizan la digestión de la fibra en orden inverso. ¿Sí? En el estómago, el ácido clorhídrico inicia el proceso de digestión de proteínas, grasas y carbohidratos. Este proceso continúa en el intestino delgado, donde las enzimas rompen los nutrientes en unidades constitutivas, aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos, que se absorben antes de llegar al ciego. La digestión de la fibra no empieza hasta llegar al ciego, donde se encuentra la flora microbiana. La fermentación se inicia en el ciego y se continúa a través de los 4 compartimentos del intestino grueso. Finalmente, en el colon pequeño se reabsorbe la mayor parte del agua y la fracción indigestible se expulsa en la materia fecal. En los bovinos, la vaca tiene un estómago de 4 compartimentos, como lo hemos visto anteriormente, como el rumen, el retículo, el omaso, el abomaso, y que es el verdadero estómago. Y en los bovinos, la fermentación de la fibra empieza en el rumen y el retículo. La comida que entra en el rumen es regurgitada y remasticada para ayudar a procesar la fibra. La remasticación y fermentación microbiana permite romper las partículas del alimento en fragmentos cada vez más pequeños. Cuando alcanzan un determinado tamaño, pasan al retículo, luego al omaso, donde empieza la digestión enzimática. En el abomaso del ácido clorhídrico inicia la segunda fase de la digestión. Enzimas segregadas en el intestino delgado terminan el trabajo de digestión y permiten absorción de nutrientes como aminoácidos. También son procesados los hidratos de carbono y las grasas que no fueron fermentadas en el rumen. Cuando el alimento llega en el ciego, la fibra que no ha sido dirigida previamente es fermentada de la misma manera que en el rumen. Muchas gracias, eso es todo.